Hola, buenos días a todos. Buen día. Buenos días a los ponentes que nos acompañan hoy y también a todos los asistentes. Soy Laura Capel, pertenezco a EFI Group y somos la empresa que está dinamizando estos webinars para la Diputación de Tarragona. Recuerdo primero un par de cuestiones técnicas para los asistentes. Nosotros no os podemos ver ni escuchar. La forma que tenéis de comunicaros con nosotros los panelistas es a través del espacio de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? O sea, que las preguntas que tengáis, comentarios, dudas, lo que queráis hacer llegar a los ponentes, lo indicáis en este espacio de preguntas y respuestas. Yo, la moderadora, las iré recogiendo y al final de todas las 4 intervenciones haremos una ronda de respuestas por parte de los ponentes. ¿De acuerdo? A nivel de técnico, y esto ya estaría todo, pasamos ya a dar comienzo al segundo webinar de este ciclo de webinars sobre turismo inclusivo que ha organizado la Diputación de Tarragona en el marco de su proyecto Touristic en Familia. Es un proyecto financiado con fondos FEDER que lo que busca es desarrollar soluciones innovadoras basadas en tecnología, pero también basadas en los recursos del territorio para fomentar el turismo familiar pues en Tarragona, ¿de acuerdo? En toda la provincia de Tarragona. Entonces, en el marco de este proyecto se han realizado diversos webinars y ahora estamos realizando este ciclo de webinars, que son 5 webinars sobre turismo inclusivo. El miércoles tuvimos el primer webinar, que fue inaugurado por el señor Pere Granados, y inauguró de hecho el ciclo de los 5 webinars, y hoy tenemos el segundo. El primer webinar expuso de forma general cuáles eran las tendencias de turismo inclusivo a nivel de España y a nivel de Europa. Por ejemplo, fue interesante que se destacaron números como que las personas, ¿no?, con algún tipo de discapacidad pues viajan una media de 7 veces al año, que son un colectivo que repite, o sea, que es fiel al destino que le ha gustado y que ha podido, digamos, responder a sus necesidades. También se destacó, por ejemplo, que es cierto que muchos destinos ya han hecho un trabajo considerable, ¿no?, de adaptación, también porque hay una normativa que así lo exige, ¿no?, a nivel, por ejemplo, de accesibilidad. También es cierto que pues, hay un trabajo todavía pendiente, ¿no?, y que en ese sentido, pues, por la tecnología puede ser una ayuda, ¿no? Y en ese sentido también se destacó que el colectivo con discapacidad, pues a veces es un colectivo que utiliza más los medios tecnológicos, ¿no?, que pues internet o aplicaciones, que el turista, digamos, medio, ¿no? Y en ese sentido, pues también es una buena oportunidad a destacar. Bueno, empezamos con el seminario de hoy. El webinar de hoy está orientado a destacar casos de buenas prácticas y ejemplos de cómo diferentes destinos turísticos relevantes todos ellos, ¿no?, y muy conocidos también, pues han dado respuesta de una manera o de otra a los retos del turismo inclusivo en su comunidad. ¿De acuerdo? Entonces empezaremos la sesión con la intervención de José Luis Maestro, director de Competitividad de Turismo de Galicia. Seguiremos a continuación con Juan Robledo, técnico de accesibilidad del Ayuntamiento de Benidorm. Posteriormente intervendrá Montse Nualar, del área de turismo del Consell Comarcal del Baix Empordà. Y por último tendremos la intervención de una persona de una entidad del territorio, ¿no?, de Tarragona, concretamente del Ayuntamiento de Reus, que presentará Dominique Ruiz Pierrant. De acuerdo, pues sin más dilación ya doy paso al señor José Luis Maestro cuando quieras para que empieces tu ponencia. Bueno, buen día, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por invitar a la Xunta de Galicia para poder explicar lo que hemos hecho o los proyectos que tenemos en marcha por parte de una administración. En este caso, lo primero que quería remarcar es la diferencia, ¿no?, de ámbito territorial bastante amplio y que el tipo de actuaciones es muy diferente. No actuamos tan directamente sobre el territorio como las administraciones locales o comarcales y, por lo tanto, nosotros, digamos, servimos más de paraguas para que otros entes funcionen y puedan llevar a cabo estas iniciativas más prácticas, ¿no? Esto en primer lugar, ¿no? Bueno, pues cuando se me planteó la posibilidad de hablar sobre turismo inclusivo, antes
de pensar en la accesibilidad, se me ocurría que también existen otros tipos de turismo inclusivo, no solamente orientado a la discapacidad, sino también pues, a personas mayores, a otras razas, otras religiones, los colectivos LGTBI, etcétera, ¿no? Y para cada uno de ellos existe también distintos destinos que tienen un especial interés para captar este perfil de turistas. Todos sabemos que el colectivo, por ejemplo, LGTBI, una vez que se identifica que tiene un nivel de renta elevado, es muy atractivo y los territorios se adaptan de manera rápida, ¿no? En el caso de la accesibilidad, que es al que bueno, pues me voy a orientar y creo que nos vamos a orientar todos, hay que tener claro que también hay que hacer un gran esfuerzo por parte del territorio. No es sencillo, pero una de las conclusiones que bueno, tenía preparadas precisamente para el final, pero que una de las conclusiones es que adaptar el territorio a la accesibilidad es mejorar la calidad, y la calidad es para todos, no solamente para un tipo de personas, es para todas las personas, ¿no? Por una parte, Turismo de Galicia tiene un plan de accesibilidad turística de Galicia, de todo el territorio, pero también hemos trabajado de una manera importante con posiblemente el producto turístico más conocido, que es el Camino de Santiago. Nosotros somos el final del Camino de Santiago, pero este producto es bueno, pues de otras muchas regiones de España, pero también de prácticamente todos los países de Europa, ¿no? Entonces, ahí está una peculiaridad en el trabajo sobre un producto que tiene unas peculiaridades y que además es un reto, porque es especialmente difícil adaptar un recorrido que bueno, pues va por senderos, por montañas, por todo tipo de pavimentos y con todo tipo de servicios asociados, ¿no? Antes de entrar en lo que es el plan, que es lo que quería explicar muy brevemente, ¿no? El Plan de Accesibilidad Turística de Galicia, que se aprobó en el 2016 y que se extiende precisamente hasta el año 2020, quería también comentar iniciativas que repercuten en lo que son en la administración más comarcal. Tenemos una división territorial en Galicia, como en otros territorios, ¿no? Por comarcas, y damos soporte a cada una de estas comarcas todos los años para que lleven a cabo determinadas iniciativas. Hay una en concreto que a mí me gustaría comentar, que me llamó siempre la atención y además la exploré, que es para la discapacidad visual. En una comarca de las Rías Bajas de Galicia se preparó todo un producto orientado a discapacidad visual e incluso se llegaron a acuerdos con entidades a nivel nacional para la venta de paquetes. Y consistía, entre otras cosas, en hacer buceo en torno a las bateas de mejillones para que las personas con discapacidad visual pudiesen sentir el agua, pudiesen oler e incluso pudiesen tocar aquellos, el proceso de producción. Se visitaba después una fábrica de conservas que ya se había adaptado con braille en las latas, donde ya sabían qué es lo que contenían, y se hacía una degustación. Por lo tanto, se estaba trabajando mucho sobre otros sentidos, una vez que bueno, pues había una discapacidad visual. También hay un museo arqueológico en donde se preparaban unas piezas que pudieran tocar para identificar qué es lo que había en el museo y se pudiese explicar mejor, como un dolmen u otros. E incluso se hacía una visita a la montaña que está justo detrás, 600 metros, unas vistas impresionantes que, bueno, en principio no podían disfrutar, pero se llevaba un mapa en 3 dimensiones y se explicaba el territorio. Y el viento, que es prácticamente constante en ese lugar, pues también les llevaba unas sensaciones y le trasladaba precisamente para que bueno, pues, ese entorno que habían identificado mediante un mapa, pues también lo pudieran percibir, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, me pareció muy completo y por eso quería exponerlo aquí, ¿no? Existen otras iniciativas también por parte de la administración local. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Lugo, la muralla romana, que recorre todo el casco histórico, se puede recorrer para discapacidad física, adaptada, con ascensores y en todo el adarve
por arriba, se puede circular, creo que son unos 3 kilómetros, ¿no? En la ciudad de Santiago también están identificados recorridos adaptados, o en Coruña, ¿no? Por destacar algunos de administraciones locales, ¿no? Desde Turismo de Galicia trabajamos, por una parte, con estos convenios con los territorios, también trabajamos con subvenciones a las propias corporaciones locales y a las empresas privadas, en donde una de las condiciones o uno de los objetivos es la adaptación, la accesibilidad al territorio. Y por último, en todo esto también en los proyectos europeos destaca que participamos con una entidad en Italia, con los caminos de San Benedetto en Italia, en el centro de Italia, y el Camino de Santiago en el norte de España. Trabajamos con una pyme ubicada en Asturias y que en este momento, ya finalizó a finales del 2018, se ofrecen paquetes adaptados en el Camino de Santiago, tanto para personas mayores que necesitan un pequeño apoyo, pues con bicicletas eléctricas y con logística, pero que pueden hacerlo de manera independiente, autoguiado, como con discapacidad física o visual para determinados tramos que puedan ser factibles, pues que los puedan hacer, proporcionándoles ya sea la silla adaptada o cualquier otro tipo de apoyo, ¿no? Dicho esto, ahora es un poco, quería introducir lo que es los dos planes, el Plan de Accesibilidad Turística de Galicia, cuando se elaboró, y el del Camino de Santiago. Una vez que se hizo un análisis, lo primero, y un diagnóstico de la situación, nos encontramos, pues se analizaron 407 alojamientos, solamente en torno al 10% son accesibles, en torno al 40% en aquel momento practicables. Ya sabéis que esta es una definición que ya no se trabaja, pero por hacernos una idea. Y lo mismo ocurrió con una muestra de 259 restaurantes. Por lo tanto, teníamos una necesidad importante y, como comentabas al principio, Laura, también identificamos una serie de ventajas que había y de oportunidades, como que las personas con discapacidad viajan una media de 7,15 veces al año y que además repiten a los mismos lugares, y que existe un mercado potencial de 138 millones de personas con discapacidad en toda Europa. Entonces, ante esto nos parecía realmente relevante la posibilidad de ofrecer en Galicia y posicionarse como un destino accesible, ¿no? Había que trabajar con el sector público y privado, lo teníamos muy, muy claro, y había dos elementos claves. Una vez que sabemos que el reto de la adaptación total y universal de todo el territorio es realmente costosa y compleja, pero hay posibilidades bastante más sencillas y queríamos atacar lo fácil para poder llegar lo antes posible a ese público, ¿no? Por una parte es proporcionar información. Las personas con necesidades de apoyos especiales lo que necesitan es una información que les permita tomar decisiones, saber si determinados alojamientos, productos, rutas tienen unas determinadas condiciones, porque la discapacidad es muy diversa. Prácticamente todos tenemos un pequeño grado de discapacidad o tenemos unas necesidades. Por lo tanto, ofrecer información es esencial. Y en un segundo lugar, lo que es la profesionalización, la formación de los trabajadores del sector turístico, ya sean privados como públicos, ¿no? El sector público como el sector privado. Entonces, en este sentido, establecimos una serie de líneas estratégicas. La primera de ellas era la mejora de la accesibilidad, y ahí existen determinados puntos clave en donde se puede hacer una pequeña inversión y se puede lograr una adaptación y mejorar de manera importante. No vamos a acometer de entrada lo más complejo, pero lo fácil sí es muy sencillo y no es especialmente caro, ¿no? Hicimos una adaptación de las oficinas de información turística e incluso existe un proyecto en donde en las propias oficinas de información, en varias de ellas pusimos pantallas de videointerpretación con lengua de signos.
de tal manera que una persona sorda pueda acudir y se conecta a esa pantalla y hay un intérprete que está online haciendo la traducción a lengua de signos, ¿no? También se diseñaron rutas de turismo accesible, como las que comentaba antes, ¿no? Se trabajó especialmente la formación y no solamente la formación, también la sensibilización de aquellas personas que trabajan en el ámbito del turismo. Todos en general, sensibilizar de cara a la accesibilidad. Se puso como objetivo el tener un observatorio de turismo accesible de todos los datos que se recopilan en el observatorio de turismo, una parte especial para esto, y poner en práctica o publicar, mejor dicho, una guía de buenas prácticas para que cualquier establecimiento se pueda orientar mediante un documento que les sirva para poderse adaptar. En la promoción de la oferta se trabajó en el portal de Turismo de Galicia, en los contenidos, y se llevaron a cabo varios proyectos de fan trips y familiarización para que las agencias de viajes pudiesen conocer, agencias de viajes especializadas para discapacidad, los productos que teníamos adaptados, ¿no? En el tema del Camino de Santiago, aquí nos orientamos básicamente a las nuevas tecnologías, a modificar, perdón, en este caso los retos están en que, como decías también al principio, las nuevas tecnologías son las que pueden proporcionar una ventaja a todo este colectivo. Existen modificaciones constantes en la normativa, esto es un reto. Y también existe un coste muy elevado para la intervención en las rutas. En el Camino de Santiago, una ruta de miles de kilómetros, pues como comentaba al principio, que recorre determinados lugares muy inaccesibles y que además el hecho de ser un recurso patrimonial impide intervenciones agresivas, pues supone un reto, bueno, especial, ¿no? ¿Cuáles eran las oportunidades? Pues también que toda mejora en accesibilidad es una mejora en calidad, que existe un envejecimiento de la población y, por lo tanto, mayor necesidad de irnos moviendo hacia un destino accesible en general para todas las personas y la posibilidad de utilizar estas nuevas tecnologías. Se hizo un análisis como en el caso de del turismo en general en Galicia, también específico del Camino de Santiago, sobre el propio camino, sobre los alojamientos, específicamente albergues, y sobre otros puntos de interés turístico, ¿no? Aquí nos encontramos que en el camino que sea accesible al 100% no tenemos prácticamente ningún tramo, ¿no? Ya no hablamos de caminos completos de 100 kilómetros, no, hablamos de pequeños tramos de 30, 20, 30, 15 kilómetros que se pueden hacer en una jornada y en este caso habría tramos practicables, podríamos decir, en esa denominación, ¿no? O que son más sencillos, pero no tramos totalmente adaptados, ¿no? Sin embargo, en los alojamientos sí teníamos en torno ya a un 10% de los alojamientos que son accesibles en prácticamente todo, ¿no? Aseos, movimientos horizontales, verticales, etcétera, y también en torno a un 25% en otros puntos de interés, ¿no? Así que aquí las líneas estratégicas iban orientadas a la profesionalización, a la formación, a la señalización direccional, en el cual se hizo una gran inversión, y también en la señalización externa de los albergues. En este caso, se trabajó también para mejorar los pavimentos. Esta es una inversión de la más importante, el mantenimiento de los pavimentos y la señalización. Y se hicieron una serie de mejoras en los alojamientos de la red pública. Existe en Galicia una red de 70 albergues en distintos puntos de los caminos de Santiago y en esta red sí se adaptaron en pequeñas adaptaciones, digamos, de bajo coste, pero que permitían dar un salto cualitativo en lo que es la accesibilidad en estos alojamientos, en albergues, ¿no? También se trabajó en la mejora de la información en la página web, señalización, en los puntos de interés turístico y aquí
Lo que no depende directamente de la administración, como era esta red de albergues, sí se trabaja con las subvenciones, tal y como comentaba antes. Todos los años hay una línea de subvenciones específicamente para accesibilidad y señalización. Y, por último, en las nuevas tecnologías, en poder utilizar también códigos QR para ofrecer información y trabajar en las propias páginas web, ¿no? Esto un poco como gran resumen, creo que me he ceñido al tiempo. Habría que también, me gustaría comentar iniciativas de acuerdos de colaboración con la Fundación 11, en donde se ha trabajado en la adaptación específica para discapacidad visual en determinados albergues del Camino de Santiago, y alguna otra iniciativa con asociaciones de discapacidad para mejorar lo que sería la posibilidad de hacer algún tramo dentro del Camino de Santiago. Esto es el plan que evidentemente hemos ido completando, no se ha completado al 100%, como suele ocurrir en muchos casos, pero sí se ha avanzado y se ha dado un salto importante, de tal manera que sí se puede plantear cualquier persona con necesidades especiales la posibilidad de hacer el camino, porque lo más importante, como decía antes, era la formación. Por último, ya y como conclusión, me gustaría marcar que accesibilidad y calidad son sinónimos o nos lleva una cosa a la otra. La información es esencial para las personas que necesitan viajar a un lugar, sobre todo que haya información. Incluso me decían que me pongan una foto, es mejor que me digan determinadas medidas del baño, del pasillo, de la habitación. La formación, que en algunos casos es más sensibilización, pero la formación de los profesionales del sector turístico. El uso de las nuevas tecnologías nos hace avanzar muchísimo. La normativa es la que debe estar perfectamente adaptada y es la que nos va a marcar el horizonte, aunque sea lejano, para esa adaptación universal. Me quedo aquí para responder a las preguntas. Sé que para nosotros es muy general, para un territorio, digamos, más amplio y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis. La verdad es que la intervención, el tiempo perfecto, o sea, que eso siempre se agradece, pero además la intervención ha sido muy interesante, ¿no? Yo creo que sobre todo destacaría esto que has comentado, ¿no? Que el turismo inclusivo al final es calidad para todos, ¿no? Y también un poco el tema que a lo mejor también interesa a los municipios, ¿no? Y a los que nos están escuchando, que de hecho es cierto que toda la parte de inversión más en accesibilidad pues es una inversión importante, pero si hay muchas actividades, ¿no? O acciones que se pueden hacer, como decías tú, fáciles, entre comillas, ¿no? Que pues el impacto puede ser muy grande, ¿no? El tema de información, profesionalización, sensibilización. Yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Que a lo mejor luego podemos discutir también con los demás ponentes. Hacemos como os he indicado, ¿no? Vamos a hacer todas las presentaciones. Yo estoy recogiendo las preguntas que van llegando. Animo a los asistentes a seguir poniendo preguntas para todos los preguntas, comentarios, o sea, no tiene por qué ser una pregunta, un comentario que tengáis. Pues muchas gracias, José Luis. Luego te haremos llegar las preguntas y ahora ya doy la palabra a Juan Robledo, técnico de accesibilidad del Ayuntamiento de Benidorm. Pues Juan, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Cuando me invitan a dar esta jornada, esta webinar, yo aclaré en mi primer momento que yo no soy técnico de turismo, yo soy soy un ingeniero del Ayuntamiento de Benidorm, al cual tengo asignado el papel de técnico de accesibilidad, principalmente la accesibilidad viaria y del entorno de la ciudad de Benidorm. Y bueno, yo lo que propongo, o lo que os voy a proponer en esta presentación es desde la óptica de la persona que transformamos la ciudad para que, como ha dicho mi compañero anterior, tengamos una mejor calidad de vida, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todo el mundo. Entonces, en base a la presentación que voy a hacer, que va a ser un PDF, voy a basarlo en dos grandes bloques, un poco explicando los problemas que tenemos los técnicos municipales, en mi caso, que soy un ingeniero de obras, con la realidad, con los planteamientos que teníamos anteriores, y concretamente luego entraremos en detalle en las actuaciones que se han ido desarrollando por parte del Ayuntamiento de Benidorm, ¿no? Vamos a ver
Esto, ajá. Bueno, aquí explico un poco lo que es la accesibilidad. Creo que en este entorno todo el mundo sabe lo que es la accesibilidad. Concretamente es que todas las personas puedan acceder a cualquier lugar, puedan emplear cualquier objeto, puedan coger hasta un mando a distancia es decir, darle las herramientas para que las personas con discapacidad puedan desenvolver su vida normal y corrientemente. A ver. Vale. Ya en 1978 ya se hacía un pequeño apéndice. En el artículo 49 de la Constitución decía que los poderes públicos, es decir, las administraciones, tendríamos que fomentar estas medidas, ¿no? Pero bueno, este bloque voy a intentar pasarlo más rápido. Entiendo que la accesibilidad es una medida de progreso, de igualdad, principalmente es inclusiva, pero tiene que ser universal. Y en mi caso, lo que tenemos que garantizar es el itinerario peatonal accesible, que sea seguro, que sea estable, que ello conlleva un movimiento estable de todas las personas con un pavimento y principalmente sin tener barreras arquitectónicas. Vale. ¿Cuáles son las personas que tenemos discapacidad? Como ha dicho anteriormente el compañero, cualquiera podemos tener en un momento dado una discapacidad. Es decir, en la imagen se puede observar una persona llevando un carro en unas escaleras. Ahí tienes que hacer un esfuerzo. O puedes romperte un tobillo, puedes ir jugando a algún deporte y tienes una lesión. Por ejemplo, en la imagen que pongo del futbolista muy conocido, que en un momento dado puedes llevar una rotura de pierna. Luego también tenemos los que tienen las personas con discapacidad, pues bueno, ya sabemos que tanto visual como motriz, como puede ser cognitiva, hay un gran espectro, es decir, hay una... Vale. ¿Qué problemas nos encontramos nosotros en la calle cuando tenemos que desarrollar las cosas? Es decir, podemos tener lo que son desarrollos que no tenían esa sensibilidad que tenemos ahora. Una falta de planificación, falta de equilibrio entre las movilidades, que ahora se pone muy de boga, el peatón contra el coche. Principalmente, y uno de los grandes problemas que veo en la sociedad es la falta de sensibilidad hacia las personas que tienen una discapacidad. Y concretamente en las ciudades turísticas también tenemos otro gran problema, es decir, las diferencias de flujo, las diferencias de la intensidad en que nos movemos los que somos residentes a los que son los que se mueven los turistas, es decir, van a otro ritmo y ahí siempre, quieras que no, tienes las colisiones, tienes las interferencias. Vale, tengo 2 o 3 imágenes de lo que hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, esta imagen no es de la ciudad de Benidorm, es de otro municipio, pero vemos una gran avenida muy ancha, pero fijaros en las aceras que tiene, es decir, le damos un espacio al coche enorme en una zona que no tiene fondo, que es un fondo de saco, y le damos una acera de 60, 70 centímetros. Hay un desequilibrio en las anteriores. Por ejemplo, esta imagen quiero que os quedéis muy contacto con ella porque veremos más desarrollos de ella. Esta es una calle de Benidorm, la principal, que es la Avenida Mediterráneo. La Avenida Mediterráneo tiene unos 30 metros de ancho, surge en los años 60 por un señor, un pionero, que hablaré luego de él, y esta avenida tiene 4 carriles de circulación, 2 por cada sentido, con lo cual son 10 metros ya de circulación, más una batería de un cordón de aparcamiento en ambos sentidos. Estamos hablando de unos 15 metros. Y a pesar de que tiene unas aceras anchas y tal, sí que se ve una diferencia entre el espacio que destinamos al coche dentro de una arteria principal en una ciudad como es Benidorm y el espacio que le destinamos al peatón, ¿no? Vale. Otra cuestión es falta de sensibilidad. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, pues es muy bonito el árbol, es necesario, pero se coloca el árbol en medio. Si intenta pasar una persona con discapacidad motriz, pues a ver quién es el bonito que mete la silla por el hueco. Esto es una ciudad una capital de provincia. Esto está tomado en Murcia. Y en el margen de la izquierda, una obra que está desarrollada
que lo conozco perfecto, que es del municipio que he hablado antes, del sur de la provincia de Alicante, pues se puede observar, si se observa, los pavimentos táctiles, los pavimentos direccionales, indican a las personas que son ciegas que lo mejor que se puede hacer es que se puede pegar contra enfrente, lo saca del margen del paso de peatones. Es decir, el técnico tanto el que ha construido como el que ha dirigido, como el que ha supervisado, tenemos ahí 3 agentes que ese día no sé dónde estarían porque no se dieron cuenta. O sea, yo cuando la presenté esta imagen en otras sesiones, la monitora de los ciegos de la ONCE se echaba las manos a la cabeza y decía, por Dios, digo, efectivamente, en Orihuela se ve que no deben usar este tipo de pavimentos. Entonces, lo más bonito es que se pueda estrellar. Lo lógico es que la atropelle un coche, porque está fuera de la zona de paso de peatones. Y es eso, nos falta sensibilidad. Vale. Más cuestión del mismo municipio, es decir, tenemos un paso de peatones, pues lo que se hacía anteriormente, o tenemos una acera muy ancha y de pronto se corta y dejamos ahí, ¿no? Es decir, esto es la guerra diaria que tenemos. Vale. Ya comento aquí que es un campo muy multidisciplinar el tema de la accesibilidad en muchos aspectos. A ver, y una cuestión que quiero reseñar, vamos a ver. Lo que es la accesibilidad, la relación entre accesibilidad, urbanismo y movilidad, ¿vale? Una movilidad peatonal. Tenemos 2 tipos de ciudades, una ciudad dispersa, tipo Estados Unidos, como puede ser en este caso, he cogido una imagen de Los Ángeles, de Beverly Hills, donde las distancias son enormes, la escala de diseño también y principalmente el coche privado es el que domina, con lo cual el viario que vamos a definir será un viario destacado hacia la movilidad mediante el vehículo privado. O podemos tener otra ciudad que es la ciudad más europea, más compacta, que está más apilada, pero ya hablaré concretamente de esta ciudad luego, que es Benidorm. Las distancias son más acorde a una movilidad peatonal o un transporte público también. Vale. ¿Qué herramientas disponen los técnicos? Los técnicos que tenemos que hacer las obras, aquí es decir, tenemos unos conocimientos técnicos por tener la carrera que tenemos, que sabemos calcular pues la regularidad de los pavimentos, las pendientes, distintos conceptos, ¿no? Pero, y esto sí que es importante, que quiero que se quede claro, tuvimos una normativa estatal que la sacó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010, que es la orden BIC 561/2010, que le queda poco tiempo de estar, porque el año pasado estaban en fase de modificación. Esta orden ministerial lo que hace es regula todas las condiciones técnicas que tienen que cumplir para la accesibilidad urbana de las viales dentro del Estado español. Digo que le quedaba muy poco porque en la última reunión que estuvimos en la FEM nos explicaron que iban a modificar una serie de cosas, pero con el tema del COVID pues parece ser que ese tema se ha quedado un poco en stand-by, ¿no? Pero es una orden que la modificación que venía en el 2020 no va a modificar sensiblemente a lo que llevaba esta. Y luego en nuestro caso, acaba de salir una normativa en el año pasado que regula o se basa principalmente en la que tenemos aquí del 2010. ¿Qué pasaba? Que esto es lo gracioso entre comillas. ¿Qué pasaba antes del 2010? ¿Por qué el Estado redacta esta orden ministerial? Porque cada autonomía redactó unas condiciones técnicas distintas para los temas de las accesibilidades. Es decir, los pasos peatonales de la Comunidad Valenciana eran distintos de los pasos peatonales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Una anécdota. Estábamos llevando las obras de la estación de autobuses de Benidorm, mi encargado es de La Gineta, y inmediatamente él, Albacete, lo quiere mucho, le gustaba mucho. ¿Qué pasa? Cuando él fue a la obra, definió los pasos de peatones conforme a lo que iba viendo en Albacete día tras día. Llego yo a la obra
y hago levantar todos los pasos porque no cumplían los requisitos. Es decir, nos dedicamos a redactar muchas normas, pero no teníamos ese criterio único, en lo cual a las personas que son ciegas las volvíamos tontas. ¿Por qué? Porque si vas a una comunidad tenías que cruzar de una forma o tenías otra señalización. Hay que tener en cuenta que eso es lo que sirve. Y luego también tenemos, posteriormente, también tenemos instrumentos municipales, que ya detallaré los que tenemos en Benidorm. Y el más importante, yo creo que la herramienta más importante que tiene un técnico a la hora de llevar una actuación de accesibilidad viaria es el sentido común. Ponerse en el papel de la persona que tiene o que va a sufrir eso, que van a sufrir esas medidas. Vamos a hablar ahora del caso práctico de Benidorm. Esto es Benidorm. A ver, vale, muy bien. Ya es un municipio costero que tiene una población censada a fecha de diciembre del año pasado de 70.000 habitantes. En un año normal, en este año no, porque sabemos cómo tenemos el efecto del turismo con el tema de la pandemia, podemos estar en torno a los 300, 250.000 habitantes, o 250.000 usuarios. En la pandemia, al Departamento de Ingeniería, siendo justamente, nos ha salido muy bien porque sabemos lo que nos cuesta la ciudad. Es decir, el consumo normal de una ciudad de Benidorm con solamente los ciudadanos de Benidorm, la emisión de basura, las toneladas de reciclaje, los kilovatios que se consumen. Es decir, tenemos todos esos datos con estos 3 meses que hemos tenido de confinamiento y que paralización del turismo. Hemos sacado los números y sabemos, estamos a un nivel como puede ser una ciudad como Ávila, 70.000 habitantes. Es decir, lo que nos cuesta mantener esta ciudad. Y sí que quiero que destacar 2 puntos aquí, que es la toma de alcalde en el año 49 de don Pedro Zaragoza. Don Pedro Zaragoza, Benidorm, antes de llegar este señor a la alcaldía, pues era un pequeño pueblo, era un pueblo que tenía un turismo local, que bajaba la gente de Alcoy a disfrutar. Alcoy es una ciudad que tenemos ahí en el norte de la provincia, o gente que venía de Madrid, como mucho más lejos. Este señor lo que hace es poner las bases para que Benidorm se conozca internacionalmente. Y la verdad es que este señor era un visionario. Desde importar el bikini a España, que casi le cuesta la excomunión, hasta crear el plan general que conocemos, que da lugar a que Benidorm sea la ciudad con el mayor número de rascacielos de España. Por encima, y si se ve la gráfica, creo que es la 5ª o la 6ª de Europa con número de rascacielos, es decir, por encima de ciudades a nivel de Italia, Bélgica, Holanda y Alemania, por el urbanismo que se ha creado. Vale. ¿Qué herramientas disponen en Benidorm que nos facilita? Principalmente lo que creamos fue el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y ese nos fue generando varios planes, y lo importante, el que nos lleva en este caso es el PAU, el Plan de Accesibilidad Universal. En el plan de movilidad urbana se hacen unos cálculos, unos estudios, y se analiza que en torno al 70% la movilidad de Benidorm es a pie. Es decir, tenemos con ese urbanismo tan vertical, con esa ciudad tan compacta, el mayor movimiento que tenemos en la ciudad es el movimiento peatonal. Y encima nos hemos dado cuenta que si lo impulsamos, generamos que el sector terciario, lo que es la hostelería, se venga beneficiada, nuestro motor, nuestros ingresos. Muy bien. Juan, vale. te quedan 3 minutitos, ¿de acuerdo? Pues voy cortando. Hemos redactado el plan de accesibilidad urbana sostenible, donde hacemos un análisis de todos los itinerarios. A la vez, también hemos redactado a fase de aprobación un plan de accesibilidad turística redactado por Prediz, donde se evalúa todo el turismo inclusivo
para la gente con discapacidad visual, con discapacidad cognitiva, con discapacidad motriz. Y muy a grandes rasgos voy a decir las actuaciones que solemos hacer con el tema de accesibilidad. Por una parte tenemos grandes actuaciones, es decir, creamos una gran obra como puede ser un hospital, un colegio, en el cual se tenga en cuenta, o un paseo marítimo, se tiene que tener en cuenta la accesibilidad, pero no es una obra que conlleve temas de accesibilidad. Por ejemplo, lo que he dicho yo, la avenida Mediterránea antes, que a ver si tengo tiempo y enseño la imagen cómo queda ahora, con la modificación que hemos hecho última. Bueno, sí, se puede ver. Es decir, hemos reducido los 4 carriles de circulación y la batería de aparcamiento, las 2 baterías de aparcamiento, a un carril de circulación, carril bici con ambos sentidos, y el resto se lo hemos dado al peatón, se lo hemos dado a las aceras. Es decir, hemos generado una superficie que esperemos que cuando pase el tema de la pandemia esto revitalice lo que es el comercio interior de la ciudad y los movimientos de la ciudad. Otras pequeñas actuaciones, lo que llamamos nosotros la cirugía urbana. Por ejemplo, vamos a hacer adecuación de las intersecciones entre las calzadas y las aceras, lo que llamamos orejetas. Hemos ido desarrollando la tonalización de calles a bajo coste, es decir, con implantación de señales o generación de plataforma única, como ya nos recomienda siempre la CEM. O mejoras puntuales de itinerarios, es decir, hemos eliminado unas escaleras aquí en este itinerario y le hemos puesto un acceso, que no es rampa, porque tiene una pendiente inferior al 6%. Aquí, por ejemplo, la mejora de seguridad viaria. Tenemos una intersección con el mayor paso de peatones, y lo que hemos es unido los dos, y además le hemos puesto unas tecnologías que no sé si se ve en la imagen, que le hemos puesto semáforos soterrados para la gente que va haciendo WhatsApp, va hablando por el teléfono despistada, para que en todo momento vean que haya señalización. Mejora de los accesos de las playas. Es decir, teníamos antiguamente unos accesos pequeños, sin pendiente, y ahora hemos hecho una inversión en toda la playa de Levante, con los cuales los accesos tienen menos de un 6%. Colocación de información accesible, tipo Braille. Juan, te queda. Voy rápido. Mejora de pavimentación. Y voy a hablar ya directamente del destino. Bueno, sí, reseñar, por ejemplo, que tuvimos una reunión con la Consellería donde nos marcaban las 8 líneas de actuación durante la pandemia, durante la estrategia de movilidad, y las actuaciones que hemos hecho nosotros es de calles que teníamos sin residuales, sin apenas tráfico y que estaban ocupadas por el vehículo privado, las hemos transformado a que es la misma calle, a que el comercio interior pueda disfrutar de ella. Igual que en el caso anterior, lo que hemos hablado antes de la avenida Mediterráneo, todo ello que nos ha conllevado a que Benidorm tenga una gran cantidad de movilidad peatonal, muchas zonas de calles peatonales, que podamos discurrir los peatones sin interferencias, donde tengamos nosotros la prioridad encima del vehículo privado, y el reconocimiento que hemos conseguido, lo que hemos dicho, mejorar la calidad, potenciar, que seamos el primer destino turístico inteligente certificado. Con ello, ¿qué conllevan? Una serie de acciones y a ver si sale, vale. Luchar por conseguir las playas accesibles, que ahora veremos unas fotos, en la guía de PREDIF que he dicho antes, el plano turístico accesible, y que el Departamento de Accesibilidad Universal esté transversalmente con todas las áreas involucradas. Por ejemplo, playas accesibles, totalmente certificadas y totalmente auditadas todos los años.
donde tenemos los distintos accesos de las playas accesibles, en la zona de Poniente, la zona de Levante. A ver, ¿sí? Y acabo. Las conclusiones. Sabemos que nos queda mucho por trabajar, pero ya con todos los instrumentos que tenemos, tanto el plan de accesibilidad urbana, el plan de accesibilidad urbana turística para personas con discapacidad, enfocado en ello, ya sabemos que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir luchando por conseguir y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sabemos que es un trabajo en equipo, donde están muchas áreas, es multidisciplinar, está involucrado comercio, está involucrado turismo, ingeniería, urbanismo. Y sí que es verdad que nosotros nos reunimos periódicamente en el Consejo de Movilidad Urbana, Nuevas Energías y Accesibilidad Universal con todos los agentes que contribuyen, tanto hosteleros como bares y como asociaciones de personas con discapacidad que hay aquí en Benidorm. Con lo cual, siempre se vamos interactuando y vamos escuchando las demandas y las vamos reflejando en todas las medidas que hemos podido comprobar. Y muchas gracias y para cualquier duda os dejo mi correo electrónico. Muchas gracias, Juan. La verdad es que la intervención ha sido también muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que has ofrecido unas reflexiones muy prácticas, ¿no? Que seguro que para muchos de los oyentes que son de ayuntamientos les va a ser súper útil, ¿no? Yo, por destacar un par de cosas, ¿no? Creo que ha sido muy interesante esta idea de que es verdad que hay normativa, ¿no? Pero que esta normativa no es suficiente, que hace falta una voluntad de ciudad, ¿no? Para ir más allá y poder realmente pues, hacer la ciudad accesible, ¿no? Y también muy interesante esta reflexión sobre la transversalidad, ¿no? Y el trabajo en equipo, ¿no? Y como en este Consejo de Movilidad Urbana, ¿no? Que comentabas, ¿no? Se realiza este trabajo de reflexión, de recogida de peticiones o de demandas, ¿no? Que yo creo que eso también es esencial, ¿no? Esa transversalidad. Sí, Muchísimas mensualmente gracias. nos solemos reunir, ¿eh? Mensualmente. Sí, no, realmente es interesante. Muchísimas gracias. Te habéis recogido un par de preguntas y ahora cuando acabemos las intervenciones te las hago llegar. Pues muchas gracias, Juan, y ahora doy la palabra. Hola, buenos días. En un segundo que miro de poner la presentación. Y lo veo como. Un segundo, ¿eh? Sí, ahora te dará acceso. Ahora, vale. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a este webinar. Es todo un placer estar aquí con vosotros y poder compartir un poco lo que estamos haciendo en el Baix Empordà. Os pongo un poco en contexto. El Baix Empordà, bueno, todos me imagino que lo conocéis un poco, es un destino turístico que está en pleno corazón de la Costa Brava y por lo tanto uno de nuestros atractivos turísticos es evidentemente nuestra costa, pero sí que desde el Consejo Comarcal lo tenemos muy claro ya desde muchos años atrás, es que debemos trabajar en desestacionalizar porque tenemos una estacionalidad plenamente clara en verano y tenemos que intentar promover el turismo durante todo el año. Prácticamente, no voy a entrar en detalle en ello, pero trabajamos mucho para potenciar el turismo activo, gastronómico, cultural y evidentemente todos aquellos valores que nos pueden ayudar en trabajar para obtener un turismo de calidad. Ya hace muchos años que trabajamos con el SICTET, con el sello turístico también de calidad y por lo tanto la accesibilidad y la sostenibilidad son los dos pilares que vamos a trabajar, bueno, y estamos trabajando hace tiempo y os voy a explicar más concretamente el de accesibilidad, pero que queremos que debemos trabajar en ello. ¿Por qué? Porque somos un destino maduro en este aspecto, tenemos que diferenciarnos y especializarnos y por lo tanto nos da un valor cualitativo en nuestra competitividad que debemos aprovechar. No voy a entrar en detalle porque se mencionó ya mucho en el webinar anterior, calidad que también han mencionado nuestros compañeros aquí hoy, calidad que debemos trabajar, pero ya también por la responsabilidad social que debemos bueno, creemos que también está y que debemos seguir todos, ¿no? Que todos podamos disfrutar un turismo porque debemos estar en igualdad de condiciones.
Dicho esto, el objetivo principal de nuestro proyecto de plan de accesibilidad turística de Baix Empordà era crear este valor diferencial, aprovechar esta ventaja competitiva que nos muestran los datos que nos explicaron en el otro webinar y como específicos, claramente, primero conocer nuestro nivel de accesibilidad. Empezamos por ese principio. Si no conocemos en qué situación nos encontramos, no podremos realmente mejorar nuestra accesibilidad. Y otro aspecto muy importante que yo también quiero remarcar, igual que mi compañero de Galicia, es desconocimiento por parte de la población en general, del sector turístico, pero todos en general. Muchas de las acciones que hacemos no las hacemos mal, no porque queramos hacerlas mal, sino porque no tenemos conocimiento pleno a veces de cómo hacerlas bien, ¿no? O nos parecen que están bien y luego pues, nos viene la empresa especializada, que en nuestro caso nos ha ayudado mucho, y las entidades y nos dicen, pero ¿qué habéis hecho, no? Y entonces la formación es clave en cualquier proyecto, pero evidentemente en este hemos detectado que aún más. Empezamos el año 2017 en este proyecto, nos embarcamos aquí porque fuimos a una ponencia de turismo accesible que hizo una consultoría de Barcelona, Access Turismo, que nos ayudó desde el inicio del proyecto y encajaba perfectamente en nuestras líneas estratégicas y por lo tanto empezamos ya una presentación inicial para el sector turístico, tanto público como privado. Hoy sí que hay muchas administraciones en el webinar, pero el sector privado también es clave. Entonces, el trabajo conjunto es evidente en todos los proyectos, pero queríamos que ese día mencionar sobre todo lo más importante, planificar siempre pensando en la accesibilidad. No hagamos una acción, aunque sea una visita guiada, en todos los sectores, ¿no? Tanto obras en un hotel como un guía que hace una visita guiada, que piense ya desde cero en todos los tipos de discapacidad existentes que hay. Entonces, el mismo día aprovechamos, hicimos sensibilización del proyecto, empezamos ya con el primer diagnóstico, pedimos al sector turístico que respondiera una encuesta inicial hecha por la consultoría para analizar el grado de accesibilidad de su establecimiento o, en el caso del sector público, de su oficina de turismo, su playa, su museo, el monumento, rutas. Pedimos que pensaran una ruta, por ejemplo, en Pals, que es un municipio medieval espectacular, que pensara una ruta, si realmente era accesible o no. Hicimos estas encuestas, enviamos unas 1000, contestaron 170 recursos, por lo tanto un 17% más o menos del total. Nos comentaron que era pensábamos que poca respuesta hemos tenido, qué desastre. Y no, nos comentaron, no os preocupéis, que es más o menos la respuesta media que en estos tipos de proyectos está dando. Entonces, bueno, estuvimos un poco más contentos y a partir de aquí iniciamos un poco con las conclusiones que nos dieron, que sí que en movilidad reducida se había trabajado bastante, por lo que habéis mencionado, las normativas, aunque a veces no sepamos cuál tenemos que seguir, bueno, un poco clara estaba el tema medidas, ¿no? De cómo hacer las cosas con errores, evidentemente, como se ha visto antes, pero más o menos se había trabajado algo. Pero en discapacidad auditiva, visual y cognitiva, prácticamente cero. Entonces, nos dio mucho en qué pensar y ya en actuaciones futuras de los siguientes años que hemos ido implementando. Hicimos el primer curso de formación de 20 horas para eso precisamente, aparte de mostrar los datos estadísticos, mostrar la ventaja competitiva que nos estamos perdiendo, que es necesario pues ya formar ya a los futuros tanto gestores de ayuntamientos como de todos los sectores. Y también en la atención al cliente, porque eso también se nos mencionó desde las entidades, que también hemos tenido contacto desde el primer inicio del proyecto, como de las consultorías que hemos estado trabajando con varias, que no sabemos atender a una persona con discapacidad. Nos parece que sí, pero a un sordo le gritamos cuando viene. Entonces, esto no hace falta que lo hagamos, ¿no? Mejor le damos un lápiz y que nos escriba o intentamos aprender el lenguaje de signos, ¿no? Va a ser, o pongamos un bucle para aquellos que tienen audífono, ¿no? Entonces, bueno, esas pequeñas recomendaciones que son de sentido común, pues no las estábamos aplicando. Entonces, bueno, era uno de los factores que en formación hemos ido haciendo cada año y vamos a seguir haciendo porque es fundamental. Ese primer año también nos dimos cuenta de lo mismo, ¿no? Que cómo empezamos. Un establecimiento le decíamos, vale, has hecho la encuesta, al cabo de unas 48 horas tenía su resultado, se le enviaba un informe,
con algunas mejoras para hacer, pero nos decía cómo implemento esto, cómo implemento lo otro. Entonces decidimos crear también unos manuales de buenas prácticas para los principales sectores, alojamientos turísticos, museos, playas, oficinas de turismo, etcétera, para que tuvieran ya mejoras para implementar. Evidentemente los podían llamar, podían recurrir si quisieran a una consultoría especializada, pero como mínimo desde la administración ya les dábamos un poco de ayuda en ese sentido. Continuamos el 2019, el 2017 fue un poco de inicio de proyecto, bueno, abrirnos un poco los ojos a todos y luego ya en 2018 tomamos la decisión de cómo queríamos encaminar nuestro proyecto. Queríamos, por mucho que el sector privado y público hubiera hecho una encuesta, tuviéramos resultados y empezar a mejorar, queríamos realmente que una empresa externa validara esas respuestas, porque a veces, y lo detectamos en las visitas, que se creían que eran accesibles, y cuando llegaba la empresa o la entidad a hacer la validación les decía, no, perdona, aquí esto no está bien, o aquí te falta esto, y las personas invidentes y las personas sordas, y luego, pues, bueno, ¿no? Había muchas más mejoras que hacer y algunos resultados que en principio parecían ser accesibles, resultaban que no, que llegaban al estado este de practicable que ha comentado algún compañero. Entonces, bueno, creíamos que era vital y lo vamos a seguir haciendo en todo el proyecto. Quien se suma en el proyecto va a entrar en la creación de este programa que hemos hecho, el programa PROA. No voy a entrar porque tenemos poco tiempo, pero sí que ves de manera visual la persona, empresa o recurso turístico que quiera saber su accesibilidad, entra en esta web, responde esta encuesta que mencionábamos y al momento, en este caso hemos perfeccionado un poco la herramienta, al momento tiene estos resultados para cada tipo de discapacidad. Si es verde es accesible, evidentemente con mejoras, no nunca al 100%, lo tenemos claro. Amarillo sería utilizable, que le queda poquito por llegar al nivel de accesible, y el rojo como un semáforo. El rojo tienes mucho que hacer para poder llegar a ser accesible. Una vez tienes estos datos, tú puedes poner el color verde, pinchas allí, sale una pantalla y te dice todas las mejoras que aún debes hacer. Y lo mismo con los otros colores. Entonces, en el momento, él ya tiene muchas mejoras, le enviamos el manual de buenas prácticas igualmente para que pueda seguir avanzando. Si quiere sumarse en el proyecto, debe contactar con nosotros específicamente y pedir una visita de validación. Se le envía a la empresa externa, da esa validación, si sale verde, entra a formar parte del grupo de promoción que luego os explicaré. Si no sale verde, tiene que hacer mejoras, el año siguiente se le vuelve a mandar la empresa en el caso de que quiera seguir en el proyecto. Y evidentemente hicimos también formación en 2018 para seguir, como decía, formando al sector privado y público, a los dos. En 2019 que hicimos más visitas, porque nos quedaban pendientes de hacer los museos de nuestra comarca y creíamos que era un sector muy potente para realizarlo. Hicimos, todas estas que os he mencionado fueron subvencionadas por el Consejo Comarcal, por lo tanto hicimos las que pudimos por presupuesto, porque somos una comarca potente, pero a nivel de Consejo Comarcal la verdad tenemos muy poco presupuesto y por lo tanto llegamos a donde pudimos. Empezamos con la renovación de nuestra web, ya tocaba por sí sola porque teníamos que adaptarla y aún seguimos en ello ahora en 2020, estamos haciendo nueva, pero no era accesible, una persona invidente no podía acceder. Error principal que debíamos corregir nosotros y la gran mayoría de los ayuntamientos de nuestra comarca. Por lo tanto, ya dijimos, bueno, pusimos énfasis en esta acción también, la vamos a presentar este 2020. También hicimos un curso de lenguaje de signos para introducir a todo el sector en este campo. Y un folleto estrella que tenemos en nuestra comarca, de los más solicitados en las oficinas de turismo, es uno que es de rutas en coche para fomentar la movilidad por nuestra comarca. Y tampoco estaba adaptado para todos. Hicimos vídeos de cada ruta, hay 6 rutas, pues 6 vídeos subtitulados en lenguaje de signos para personas con problemas auditivos y vídeos con audiodescripción para personas ciegas. También tenemos todo el texto de las rutas adaptado a lectura fácil, que también lo colgaremos en la web cuando la publiquemos este 2020. Y justo ahora, bueno, nos ha retrasado un poco la pandemia, la verdad, como todos, ¿no? Que nos ha paralizado muchas acciones, pero bueno, si nos deja un poco, a finales de septiembre nuestra intención es hacer un acto de reconocimiento público, entregar a aquellos que superaron la validación, que están en verde en ese semáforo, entregarles un diploma, un adhesivo con el tipo de discapacidad
que sean accesibles, evidentemente, si no, no. Y el mismo día presentar la nueva publicación que estamos trabajando ahora justamente con lo mismo, recursos turísticos y servicios y establecimientos que sean accesibles. La idea es presentarlo en septiembre, veremos, y la idea es renovar cada año, entonces hacer estas visitas de seguimiento, que la supere, pues estará el próximo 2021. Esta sería la idea de ir haciendo. Vamos a presentar pues todos estos vídeos que os he comentado, la web turística. De nuevo, vamos a hacer una presentación del plan de accesibilidad al sector, porque, bueno, hicimos la prueba piloto para cómo montar el proyecto y ahora ya los tenemos estructurado, por lo tanto debemos volver a concienciar al sector, explicarles esta herramienta nueva informática que tenemos y que puedan acceder a ella. Y vamos a poner en marcha, en estos años hemos estado estructurando el proyecto con los ayuntamientos, estamos firmando acuerdos con ellos porque potencien el proyecto dentro de su municipio. Entonces vamos a, por ejemplo, Platja d'Aro, que es uno de los que más ha colaborado, o Pals o Calonge de Sant Antoni, hay varios, pues vamos a hacer cursos de formación, más visitas de validación, sensibilizaciones, etcétera. Y con las entidades que nos han asesorado siempre desde el principio para pensar esos requisitos mínimos que debemos tener en cuenta en cada tipo de discapacidad. Y desde aquí ya hemos firmado convenio con MIFAS, y que desde aquí les mando realmente un sincero abrazo y agradecimiento de nuevo, porque realmente nos están ayudando muchísimo y nos van a ayudar a hacer validaciones también de seguimiento que hemos comentado, y también con otras entidades, con ONCE estábamos hablando también, con la Asociación de Girona de Sordos también. Al final lo que hemos hecho es intentar hablar con cada entidad referente de cada tipo de discapacidad, como mínimo en la provincia de Girona, para que se sientan representados, para que nos asesoren, porque son ellos al final quienes saben más que nosotros, evidentemente, cómo funciona todo. Y nuestra intención es crear una mesa de accesibilidad turística. De momento tenemos a MIFAS, vamos a ir incorporando, si podemos, al resto de entidades que, como mínimo, con carácter anual, nos podamos reunir y poder pues, mejorar el proyecto, porque queremos que sea un proyecto vivo, no que tengamos las entidades al principio y luego ya, ya no les consultamos más, no, queremos que estén siempre en el proyecto. Y luego este año, como ya va a estar todo plenamente en funcionamiento, vamos a dar máxima prioridad a la difusión, tanto offline, como os hemos dicho, con el folleto, como online, con las webs. Evidentemente estamos en contacto con Patronato de Turismo Costa Brava y Girona, Pirineo de Girona, estamos en contacto con la Agencia Catalana de Turismo. Al final, todas aquellas entidades de promoción supramunicipales y con más presupuesto, evidentemente, que nosotros, que nos ayuden en tema farm trips, bueno, toda la promoción que les sea posible. Y luego ya acciones más concretas, en nuestro caso a nivel institucional, que si estamos pidiendo, ¿no?, al sector que avance en discapacidad auditiva, visual, etcétera, y le recomendamos instalar, por ejemplo, un bucle magnético en museos, recepciones, oficinas de turismo, dar ejemplo y empezar nosotros también, no tanto en el ámbito turístico, sino en el institucional, y poner también este bucle magnético en la sala de plenos. Al menos es una de las ideas que tenemos, y ya para el año siguientes y futuros pues ir avanzando cada día un poco más. Y nada más, un poco rápida la explicación, pero aquí estamos para cualquier duda. Y muchas gracias de nuevo. Pues gracias, Montse, muchas gracias. La verdad es que también ha sido muy interesante, ¿no? Y sobre todo este aspecto de haber querido ir más allá, ¿no?, del cuestionario, que seguro que es la herramienta muy útil para conocer un poco primero la situación del sector, pero querer ir más allá, ¿no?, y pasar a esta prueba del algodón, de testar un poco con los colectivos, ¿no?, cómo realmente percibían la accesibilidad y la situación de los diferentes ámbitos, ¿no?, que visitasteis, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, y también es ir un paso más allá, ¿no?, de estas intervenciones. Perfecto, pues pasamos a la última intervención de Dominique Ruiz, de Reus Promoció. Dominique, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a participar en el webinar y agradecer a los compañeros todas las aportaciones que seguro que serán muy útiles para implementar en nuestros destinos. Cuando hablamos de Reus, supongo que ahora empezaremos con la presentación. Nosotros, en nuestro ejemplo, la verdad es que no hemos trabajado demasiado el turismo inclusivo, por eso también
estamos agradecidos que nos hayáis invitado, porque sí que la Ruta del Modernismo y el Gaudí Centre tienen algunas medidas que pueden favorecer precisamente la integración de las personas con diferentes capacidades para que también puedan disfrutar del turismo. Por una parte, la Ruta del Turismo, os presentamos un poquito la ciudad de Reus. Estamos en plena Costa Dorada, muy cerca de lo que son las playas de Salou, Camís, La Pineda, que seguramente son las más conocidas, de Portaventura. Somos un poquito el complemento somos el complemento de turismo cultural de las playas de la Costa Dorada. Estoy intentando pasar la diapositiva. Bueno, cuando hablamos de modernismo os contextualizo un poco por qué. Bueno, después de Barcelona, Reus es la ciudad modernista más importante de Cataluña, porque a finales del siglo XIX y principios del XX es cuando se construyen los grandes edificios modernistas. Aunque Reus es la ciudad de Gaudí, es conocida como su ciudad de nacimiento, quien realmente triunfa en la ciudad es Lluís Domènech i Muntaner y es el patrimonio más destacado con el que cuenta la ciudad a nivel de modernismo. Se conservan aproximadamente, bueno, como podéis ver, no llegamos a 80 edificios catalogados, pero es un patrimonio importante entre lo que son edificios privados y edificios públicos. Y entonces este patrimonio cultural fue el que en 1997 nos motivó desde la agencia Reus Promoció, en aquel momento Patronato de Turismo de Reus, somos el organismo autónomo municipal que orientados a lo que es la promoción turística y comercial de la ciudad. Como os decía, en aquel momento, en junio, se presentó la Ruta del Modernismo de Reus, que salía al mismo momento que la Ruta del Modernismo de Barcelona. Eran las dos primeras rutas modernistas de Cataluña. Y lo que se hizo con este patrimonio de 60 edificios que tenemos catalogados, perdón, más de 70, lo que se hizo fue una selección de 28 que son edificios que están en el centro, menos uno, el Instituto Pere Mata, que está en las afueras de la ciudad, y precisamente lo que se hacía es crear este itinerario que lo que favorece es la visita individual, el paseo por el centro ciudad, es un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros, que con toda tranquilidad en 2 horas lo puede realizar perfectamente, y que fue un poquito lo que nos posicionó como destino de turismo cultural a nivel de Cataluña. Diferentes proyectos se asociaron a lo que era la Ruta del Modernismo, se llegaron a hacer visitas guiadas, actualmente aún se siguen haciendo, pero sí que es verdad que yo creo que para el tema que tratamos hoy sí que es interesante, pues, bueno, poner en valor que es un itinerario que está señalizado, todos los edificios están señalizados, con también señales orientativas que permiten, con la ayuda del plano turístico de la ciudad, poder hacer el recorrido. En 2016-17, la Ruta del Modernismo se integró a un proyecto europeo del programa COSME, que es el Visit for Us. Durante 18 meses, una consultora, Dom Spain Consulting, con otros partners europeos, entre que se encontraban entidades de Gran Bretaña, Grecia, Italia, Bulgaria y Letonia, trabajaron para sensibilizar y para poder crear productos que estuvieran orientados al turismo inclusivo. Y Dom Spain lo que hizo fue hablar con nosotros para poder poner la Ruta del Modernismo como un ejemplo de ruta inclusiva y ruta accesible. Es decir, el proyecto no era nuestro, eran ellos los que seleccionaban la ruta, un poquito pues para ponerla en valor y proponerla como un ejemplo de ruta accesible y con lo que nosotros estuvimos colaborando. Como os decía, la ruta es de unos 2 kilómetros aproximadamente de recorrido. Y lo que sí que destacó Dom Spain a la hora de seleccionarla fue el hecho de que prácticamente no existen barreras arquitectónicas. Perdón. La ruta no fue evidentemente nosotros la diseñamos, pero el hecho de que sea totalmente accesible se vino favorecido por un cambio urbano
Juan precisamente hablaba de todo el tema de vía pública, de una gran peatonalización que se hizo en el centro ciudad y una renovación de lo que es diferentes estructuras, ¿no? Cosa que ha facilitado que precisamente el recorrido sea accesible. Aquí podéis ver la ruta, cómo pasa por el centro con esta selección de edificios. Y Dome Spain, al hacer el proyecto de Visit for Us, lo que destacó principalmente pues, era el hecho de que estuviera todo al mismo nivel, que las aceras estuvieran rebajadas en los pasos de peatones, con lo que todo el recorrido se podría realizar con una silla de ruedas o, como hemos dicho antes, también se podría realizar, pues, bueno, si uno tiene que moverse con muletas y tiene una movilidad reducida o bien tiene un carrito de niño, todo el recorrido se puede realizar. Ellos destacaban, pues, bueno, que todo el itinerario del centro ciudad está pavimentado, evidentemente. Como os decía, que se puede realizar por entero con silla de ruedas y lo pueden realizar personas con movilidad reducida. Y el tema que os comentaba también de las aceras. También que cada X metros siempre hay una presencia de bancos para poder descansar durante el recorrido y que estamos en una zona en que hay diferentes servicios. O sea que al hacer todo el recorrido siempre puedes encontrar un punto donde puedes acceder pues, a unos servicios, puedes tomar alguna cosa, puedes comer, o sea, cosa que facilita lo que es todo el recorrido. Aquí podéis ver diferentes imágenes en las que se ve precisamente lo que la ruta está todo al mismo nivel. Más que ver los edificios, lo que ahora nos interesa es ver precisamente este tema de accesibilidad. La Plaza del Mercadal también estaba a 2 niveles. Hace unos años se pudo pavimentar todo al mismo nivel, cosa que ha favorecido precisamente la accesibilidad. Aquí podéis ver delante de la estación enológica, que forma parte de la ruta del modernismo, a mano izquierda, podéis ver precisamente este acceso, ¿no?, en los pasos de peatones para que realmente sea más sencillo pues, poder moverse con silla de ruedas sin que la altura de la acera sea una barrera arquitectónica. Visit Spain también lo que hizo fue, aquí veis la calle Llobera, a mano derecha, también hubo una renovación, estaba a 2 niveles, era una calle en la que podían circular coches, se ha peatonalizado, y a la izquierda la Casa Marco, que bueno, sería la parte del arrabal Santa Ana, que ahora precisamente pues, se está peatonalizando, pero que como podéis ver, pues precisamente la acera permite esta accesibilidad durante toda la ruta. Como os comentaba, Visit Spain también lo que hizo fue para el proyecto escoger diferentes equipamientos que consideraba que eran accesibles. En este sentido, el Gaudí Centre, que también está gestionado por Reus Promoció, por la agencia Reus Promoció, fue escogido precisamente por temas de accesibilidad. Para los que no conozcáis el Gaudí Centre, es este edificio que veis al final de la fotografía, es el museo dedicado a la vida y la obra de Gaudí en su ciudad natal, y a mano izquierda veis lo que es la Casa Navàs. O sea, Casa Navàs forma parte de la ruta del modernismo, esta es la Plaza del Mercadal, como podéis ver, todo un nivel, y lo que podéis también apreciar es el Gaudí Centre. El Gaudí Centre fue creado en 2007, por lo que, claro, evidentemente, en lo que es el proyecto ya se incorporan todas las medidas de accesibilidad que marca la ley, y actualmente es el equipamiento de turismo cultural más visitado en la ciudad de Reus. El año pasado recibimos más de 57.000 visitantes, un poquito para que veamos las dimensiones y lo que es la afluencia de visitantes, ¿no? Y vamos, sí que es el equipamiento que ha ayudado a reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino de turismo cultural. Yo ahora lo que os haré es, para no entretenerme demasiado, pasaros diferentes imágenes en las que podemos comentar precisamente cuáles son estas medidas que se han aplicado en el Gaudí Centre. No hablamos solo de lo que es movilidad reducida, personas que se tienen que desplazar con silla de ruedas o con, como decíamos, con muletas, sino también de otras discapacidades. Aquí veríais la sala de audiovisuales en el que ya se tuvo en cuenta, veis que hay una serie de bancos que es donde se puede apreciar lo que es el audiovisual, pero sí que ya alrededor y en la parte final de la sala sí que ya se acondicionó para que precisamente un grupo o unas personas que tuvieran que moverse con silla de ruedas pudieran tener
su propio espacio para poder seguir lo que es todo el audiovisual, ¿no? Que es muchas veces la presencia de sillas de ruedas según qué espacios es complicada. Este sería el otro audiovisual de la primera planta. Son 1.200 metros cuadrados de exposición que se distribuyen en 3 plantas de exposición, más la planta baja, que es donde está la recepción y la atención de visitantes, porque el Gaudí Centre también tiene una función de oficina de turismo, y la última planta, que sería el restaurante. Entonces, evidentemente, todos los accesos a todas las plantas, más la -1, se puede realizar con ascensor, aunque hay escaleras internas. Y como os comentaba, en este audiovisual de la primera planta, que ha sido el último que se ha reincorporado en una renovación que se hizo hace 3 años en el Gaudí Centre, sí que se tuvo en cuenta, cosa que no se tuvo en cuenta al principio, el tema de que fuera un audiovisual en que incorporara los subtítulos, porque el primero que hemos visto antes se pueden ver en diferentes idiomas porque la visita al Gaudí Centre es con una audioguía, pero lo que no se había hecho al principio era subtitularlo. En este ya se adopta lo que es la subtitulación del audiovisual en idioma catalán, e incluso lo que se ha hecho es una versión con audiodescripción, precisamente para que las personas invidentes pues, puedan seguir el audiovisual con la audiodescripción. Otras medidas, aquí podemos ver otra parte del recorrido. Como está muy pensado para familias, sí que también era muy importante, como hemos dicho antes, la accesibilidad, no solo por el tema de las sillas de ruedas, sino para las personas que necesitan desplazarse con un carro para niños, ¿no? Las medidas más importantes, como os comentaba, de accesibilidad en el Gaudí Centre, pues bueno, evidentemente la supresión de barreras arquitectónicas, que por normativa es evidente que hay que adoptar, igual que el acceso en ascensor de todas las plantas, ¿no? Pero como otras medidas también ayudan a que el recorrido sea mucho más accesible y la visita y la experiencia sea mucho más inclusiva. Por una parte, los bancos, igual que comentábamos durante el recorrido de la Ruta del Modernismo, los bancos en diferentes partes del espacio expositivo para poder descansar si es necesario. Las maquetas táctiles, que en este momento, desgraciadamente, pues no pueden ser táctiles a causa del COVID, pero sí que fue una incorporación que hicimos. Normalmente los museos lo que hacen es prohibir que toquemos las cosas, y en el Gaudí Centre sí que se trabajó mucho desde el principio con maquetas táctiles para que fuera mucho más agradable la experiencia, pero también para pensar, porque pensábamos en el público que podría visitar el Gaudí Centre y que tenía lo que eran dificultades visuales o incapacidad visual total, y que pudiera apreciar lo que eran las formas y las texturas de la arquitectura de Gaudí, que es lo que se presenta en el museo. Como os decía, la visita se realiza con audioguías, por lo que se hizo también fue, evidentemente tienen volumen para poder regular en caso de discapacidad auditiva, pero sí que nos encontramos con que los usuarios de audífono tenían muchas veces problemas para poder hacer servir este tipo de auriculares que llevamos, que se introducen en el oído. Entonces, se conservan toda una parte de auriculares con diadema, precisamente para que no sea un problema para las personas que son usuarias de audífono. Incluso hay un tipo de diadema que ni siquiera toca el oído, para que no haya problemas para las personas que llevan audífono de acoples. O sea que está pensado precisamente para que estas personas puedan disfrutar más de la experiencia. Dominique, te queda un minutito, Dominique. Pues ya acabo. Ya hemos comentado el tema del audiovisual subtitulado. También el hecho de que, como toda la visita es con audioguía, es decir, se escucha todo lo que es los textos, lo que se ha hecho es habilitar guiones escritos en 10 idiomas para que precisamente las personas que tienen una discapacidad auditiva puedan seguir todo el recorrido haciendo la lectura de los guiones. Y finalmente, para la discapacidad intelectual, de la que hemos hablado poco, sí que hemos hecho un esfuerzo para que nuestras visitas didácticas se vean adaptadas en cuanto al nivel. Se ha hecho de un programa didáctico que tenemos especial para las escuelas, reducirlo y poder adaptarlo a lo que son las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.
Finalmente, solo nos hemos atrevido a dar algunas pequeñas conclusiones que puedan ser un poquito de debate, ¿no? Como han comentado todos los compañeros, pues hay una necesidad de seguir trabajando para facilitar el turismo inclusivo y para mejorar la accesibilidad de las personas con necesidades especiales, tanto al patrimonio cultural como natural, como para los equipamientos y los servicios turísticos. Que la adaptación va más allá de una exigencia de la normativa o de una oportunidad de atraer nuevos públicos a los destinos, como se ha comentado antes, sino que es un deber mejorar la experiencia turística de todos los visitantes y con especial atención a las personas que tienen diferentes capacidades y que tienen necesidades especiales. Este es uno de los retos a asumir por el sector turístico, que muchas veces pues, no está preparado para esta cuestión. El turismo inclusivo requiere de soluciones creativas que van más allá de la supresión de las barreras arquitectónicas y de la incorporación de las soluciones tecnológicas que nos ayudan precisamente a hacerlo más accesible, sino que creemos que se necesita un cambio importante en el pensamiento y la actitud de las personas involucradas en la experiencia turística. Y los compañeros hablaban de formación, creo que es muy importante que el sector esté formado, que aparte de verse como una oportunidad, realmente pues el sector turístico pueda hacer más fácil que la posibilidad de viajar y de visitar y de disfrutar del patrimonio realmente se conviertan en una realidad al alcance de todos. Como os comentaba, nosotros no hemos trabajado tanto como mi compañera de Lampordà el tema de turismo inclusivo, pero sí que por diferentes factores, pues bueno, tanto la ruta del modernismo como el Gaudí Centre se han convertido en dos ejemplos, al menos en nuestra ciudad, que esperamos que sin ser perfectos, pues puedan inspirar a otros destinos, a otras rutas que estoy seguro que también pueden dar lo mejor de sí para que sean accesibles. Muchas gracias. Pues gracias, Dominique, muchas gracias. También yo creo que es lo que comentabas, ¿no? A lo mejor no tenéis un plan de accesibilidad muy así, pero yo creo que estas dos iniciativas también están muy bien de cómo también a través de iniciativas concretas, ¿no? Como un museo, una ruta específica, pues se puede ya empezar también a trabajar por la accesibilidad. Muchas gracias. Nos quedan, bueno, 5 minutitos para acabar, pero yo creo que alargaremos un poquito más para dar tiempo a un poco de las preguntas que nos ha hecho llegar el público. Pues a ver, empezaré con unas preguntas que se han hecho a los ponentes que han intervenido primero. En el caso de José Luis Maestro, sí que se preguntaba a José Luis si vosotros como comunidad autónoma, ¿no? Pues si se ofrecía algún tipo de financiación a municipios para que hicieran intervenciones para mejora de la accesibilidad o del turismo inclusivo. Y por otro lado también preguntaban concretamente pues en qué programa europeo se enmarcaban los proyectos que comentabais que habíais participado o que habíais intervenido sobre turismo inclusivo. Bien, sí, en el primer tema de cómo llevamos a cabo la financiación de actuaciones por parte de los ayuntamientos, ya desde hace, yo calculo aproximadamente 6 años, hay una línea de ayudas estable con una dotación, bueno, pues de las más amplias, ¿no? Yo creo que la última vez tenía ya 2 millones de euros a todos los ayuntamientos para que presentasen proyectos de accesibilidad y señalización, habitualmente cumplen las dos condiciones, a recursos turísticos dentro de su término municipal. Tenemos 313 ayuntamientos y la inmensa mayoría presentaban pequeños proyectos o un poco más grandes para esta línea. Está teniendo mucho éxito y a través de esa línea pues se van adaptando muchos pequeños recursos que siempre es necesario, ya sea un recurso más cultural o medioambiental, pues accesibilidad para que los turistas, no solamente accesibilidad de que pueda llegar cualquier turista, que a veces no es tan fácil, sino accesibilidad para personas con necesidades especiales, ¿no? Hay otras líneas, ¿no? Pero esa es, desde mi punto de vista, la que tiene más impacto. Después hasta el momento, hacemos convenios todos los años con las comarcas turísticas, ¿no? Que llamamos geodestinos. Y aquí también incluimos determinadas acciones de accesibilidad, pero no accesibilidad física, ya no es obra, sino que es para creación de producto turístico accesible, ¿no? Respecto a la otra cuestión
que era del proyecto europeo. El proyecto europeo se llamaba Saber Universal, ¿no? El del que hablé, ¿no? Específicamente. Este sí estaba orientado a creación de paquetes turísticos accesibles con estos socios italianos. Y entre otras cosas, lo que se hacía era pues, poder ofrecer esto. Está en la página web de este proyecto. Es un proyecto COSME y estábamos como socios, además de Turismo de Galicia, está PYME, que está ubicada en los Picos de Europa, en Asturias, y estaba también la Cámara de Comercio de Roma, estaba un ayuntamiento, un pequeño ayuntamiento cerca de, no muy lejos de Roma, no recuerdo ahora el nombre, y una entidad de Onlus, que es de discapacidad en Italia. Entonces, bueno, se crearon varios productos allí y aquí, varios documentos, se trabajó mucho con precisamente en la formación del sector, pero especialmente, bueno, pues a la pregunta de qué proyecto era o qué programa era un COSME. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Mira, en el caso de Juan, habían un par de preguntas. Espera un momentito que las recupero. Vale, había una que preguntaba lo siguiente, ¿no? En la movilidad se habla del uso del bus o de andar a pie, pero las personas con movilidad reducida necesitan utilizar el coche y llegar más cerca de su destino y aparcar. ¿Cómo solucionan este problema? Y también comentaban un poco en relación a este tema, cómo se actúa si se detecta un uso fraudulento de tarjetas de titulares no conductores, ¿no? Por parte de usuarios que la utilizan para uso particular. Entiendo que se refiere a la tarjeta de uso para persona con discapacidad, si hay un uso fraudulento, si se detecta de alguna manera. En relación a la primera pregunta, sí que es cierto que las personas con movilidad reducida y que necesitan aparcar solicitan la tarjeta y se les habilita un aparcamiento, se hace una actuación física y se habilita un aparcamiento para ellos. Es un proceso. Es decir, y eso viene regulado y viene marcado con matrícula y la tarjeta. Eso lo llevamos conjuntamente con el Departamento de Movilidad y Vía Pública, que es quien gestiona el tema del uso de las tarjetas, autorizaciones y tal. En el caso de un uso fraudulento, y hablo con el total desconocimiento porque no somos muchos departamentos lo que hay en este Ayuntamiento de Benidorm, entiendo que lo que implica puede ser hasta la retirada, si hay un uso fraudulento, inmediatamente la retirada de la tarjeta, en el momento que se detecta. Es decir, tú estás teniendo un privilegio, estás teniendo más que un privilegio, tienes un servicio, y si no es ese servicio como tal, no existe, no hay una justificación, no tiene derecho a ese servicio. Entiendo que debe ser así, pero no obstante, si lo que quieres es, hablo con el jefe del departamento, que me lo aclare concretamente, ya te lo escribo en un correo y te lo aclaro. Pero lo lógico es que se retire. Y muchas gracias, Juan. Yo quería comentar a los asistentes que nos están escuchando que los ponentes han indicado al final de sus presentaciones sus correos. Entiendo que los asistentes, si tienen alguna duda o quieren más información, pues entiendo que nos pueden contactar y pedirosla. De acuerdo. Y si no, igualmente nosotros sí que recordar que haremos llegar las presentaciones para todos. Dos preguntitas muy rápido por no alargar mucho el horario que teníamos a Montse y a Dominique. En el caso de Montse había una pregunta, espérate que la recupero, que pregunta, en el caso de PALS, ¿cuáles fueron las actuaciones que se realizaron para mejorar la accesibilidad? Bueno, es que justamente en PALS nos salió accesible desde primer momento cero, ¿no? Porque ya, bueno, en sus años de reconstrucción un poco del pueblo medieval ya se hizo una reconstrucción sobre todo el pavimento y estaba todo al mismo nivel, está francamente bien. No se puede recorrer todo el recinto histórico porque pues hay una parte pues, con escaleras que no es patrimonio, por lo tanto es vecino, no se puede tocar excesivamente, pero es que tiene mucho recorrido del centro que ya es accesible. Entonces la silla de ruedas pasa perfectamente, el cochecito de bebés también.
Lo que ya tenían ellos eran paneles de información turística en braille en cada punto de interés turístico, por lo tanto, esto también lo tenían bien. Lo que tienen mal, y les hemos comentado y lo van a arreglar, es que estos paneles no están a la altura de una persona en silla de ruedas, les falta muy poquito, pero no están en las medidas que corresponden, por lo tanto, esto sí que es una de las mejoras que tendrán que hacer. Pero en este caso sí que a nivel visual estaban prácticamente muy bien. Les quedan muchos retos por delante, evidentemente, pero sí que empezamos en nuestra publicación por pedirle alguna ayuda técnica para cada tipo de discapacidad para que puedan estar en el folleto comarcal. A nivel auditivo no tienen nada, lo tienen que trabajar, están pensando en hacer audio signo guías, subtituladas, lenguaje de signos, lectura fácil, todo lo tienen sobre la mesa, pero sí que a nivel práctico este año lo tienen bien para avanzar en el proyecto comarcal. A partir del segundo, pues vamos a ver qué mejoras pues deciden echar para adelante. Muchas gracias. Hay una pregunta que yo creo que a lo mejor es más para para Montse y José Luis, pero que también los otros pueden contestar si creen. Preguntan, a nivel de establecimientos privados, ¿se ha podido incidir en la adecuación de sus espacios y habilitación de cartas para personas con discapacidad auditiva gracias a los planes de accesibilidad? Es decir, si estos planes también incluyen algún tipo de ayuda para restaurantes, entiendo, o establecimientos hoteleros, ¿no? Para que adecúen espacios y habiliten cartas de información para personas con discapacidad visual o auditiva. José Luis, no sé. Bueno, empiezo yo. Te puedo decir que esto sería iniciativa del propio establecimiento y podría solicitar una subvención para poder apoyar esto. Pero no recuerdo que se haya presentado ninguna iniciativa en este sentido. No, creo que no, tengo que decir que no hay mucha actividad en accesibilidad auditiva relacionada con restaurantes. No tengo ningún caso. Así como en oficinas de turismo comentaba